No, pues me alegra mucho tener a mi amiga y mi amigo en el podcast, Adriana y Ramón, bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias y un placer para nosotros estar aquí contigo. Me dio mucha alegría que nos reencontrásemos después de tantos años, gracias a Me2Dev, a la JS Conf que organizó Keep Coding en Madrid, ¿no? Midu era el maestro de ceremonias y Keep Coding era la entidad que estaba organizando. Él era Un el poco dueño así. de la fiesta y nosotros los que organizamos, pero es un proyecto suyo, una iniciativa suya y nuestra colaboración era logística, digamos. O sea, a mí me gustó mucho, yo hice un taller allí, que también le agradezco a Midu que me diera cancha para hacer un taller. Y bueno, estuvimos charlando y una de las cosas, ¿no? Conocí a Ramón, que no le conocía, te reencontré a ti, Adriana, después de, decíamos, no sé, 15 años o casi. Cinco, poco más, Carlos, no tanto. Y una de las cosas que me contabais era que habíais hecho ya algunos cursos para entrenar en empatía a developers. Y eso me fascinó. No porque no crea que hace mucha falta. No me sorprende la necesidad. Pero que estuvierais haciéndolo me llamó mucho la atención. Entonces, si queréis saltamos directamente ahí. ¿De dónde viene esa idea? ¿Cómo lo estáis haciendo? Bueno, salta tú, porque el arranque pues inicial estuve en mí, pero el desarrollo está contigo. A ver, cuando dices, hemos hecho un par de talleres y los estamos haciendo para nuestros profesores, porque bueno, tenemos una idea que nos ha surgido de ver que hay una determinada manera, unas determinadas cosas que hacemos al enseñar que están funcionando muy bien y que no tienen que ver con el contenido, sino con cómo damos ese contenido. Y entonces hemos decidido intentar, pues, como nuestros profes no son profes, sino que son, pues, como tú, profesionales de la materia y demás, compartir eso. Y una de las cosas que nos dimos cuenta, tanto en clase como también con una experiencia que hicimos, que le llamábamos Aquí se escucha, que era alumnos que estaban a punto de tirar la toalla, hacer una especie de grupos de encuentro con ellos, mediados por mí y por Elsa, y vimos que el que se escucharan funcionaba muy bien y de ellos aproximadamente el 70 retomaron y sacaron el curso, pues decidimos meter parte de neurociencia, que a Adriana le encanta la neurociencia, parte de relacional, que incluye la empatía, que me viene a mí por la parte de, bueno, lo que ya sabes del pasado de psicoterapeuta que tengo. Y entonces lo que hemos hecho ha sido sistematizarlo un poco. Y en los talleres que he hecho me he dado cuenta que a mí, que me parecía que los temas eran banales, esos pequeños tips los profesores los han agradecido mucho. Entonces, sí, lo que hacemos es cambiar un poco el foco no solo en el contenido, sino también en las personas a las que les das el contenido y les das una serie de tips para que cambie la actitud en clase, que se escuche y no solo se hable, que se hagan las dos cosas. No sé si... Sí. Yo siempre digo, y a veces digo con Ramón, así, él siempre, el segundo año del proyecto está 100% con Mon, y tú siempre empiezas del segundo año y hubo un primer año, que es el arranque, ¿no? La idea o la necesidad, la idea, porque después descubrimos la gran necesidad, vino cuando nos tuvimos que enfrentar a la situación después de la pandemia, sobre todo, o iniciada en la pandemia, de que el perfil de alumno nuestro había cambiado, ¿no? Nosotros empezamos a enseñar en 2010, 2012, la empresa surgió, pero las primeras clases fueron en 2010, y el perfil eran básicamente programadores profesionales, Java, 10, 15 años de experiencia, un poco hartos de su día a día y rutina en las consultoras, y nos buscaban porque enseñábamos lo nuevo. En su momento era iOS, cuando recién salió el iPhone, pues mira, hay algo nuevo en el mercado y quiero curiosear. Muchas veces no era ni buscando trabajo ni nada de eso, no era curiosidad. El programador original es muy curioso. Y ahí empezó, y de cierta forma era un diálogo de tú a tú, ¿no? Era un profesional que sabía un poco más de la materia hablando con otro profesional, entonces partes de unas bases de conocimiento ya existentes.
Cuando nos enfrentamos con el otro perfil, el profesorado seguía siendo el mismo, lo que había cambiado era el alumnado. Y eso en un primer momento generó mucho desgaste, porque primero el acercamiento de tú a tú no funcionaba más, porque el otro no era un tú, por decir así, ¿no? Y eso también para el alumno era muy frustrante, porque nuestros grupos son mixtos, siguen existiendo estos otros alumnos, pues uno veía que el otro sabía más y tal, y un estrés, y para los profesores también. Yo tenía mucha presión interna de, Adriana, hay que endurecer la criba, el nivel de conocimiento de base está bajo y tal, ¿no? Y ahí paré para analizar y saqué números, y a pesar de que en clase era quizás un 50-50, a nivel gente que pedía información, era un 80% este perfil, ¿no? Y lo descubrimos porque tenemos un campo en nuestros formularios solicitud de información hacia, cuando vienes a buscar esta formación, ¿no? Sueles tener un proyecto, un sueño, ¿cuál es el tuyo? Es el formulario inicial de información. Y un 80% de 4.800 respuestas que yo analicé no era, yo no vengo porque Carlos Bless, profesor, y es excepcional, o sea, por la calidad de los profesores, que era lo que venía, ¿no? Por darte un ejemplo de la calidad técnica. Vengo porque quiero mejorar de vida, vengo porque estoy harto de mi vida, vengo porque necesito mejores condiciones laborales, vengo porque necesito dar un futuro diferente. Entonces fue cuando entendí que mi misión ya no era más asegurar la calidad técnica de la enseñanza, sino a realizar sueños, a ayudar a realizar sueños, ¿no? Entonces, ¿qué faltaba para ayudar a realizar este sueño? Pues ese señor no tenía base. Tenía que dar la base. Y si un 80% de la gente que te quiere comprar es este perfil, es tu producto, que tienes que adaptarse a ellos y no ellos a nosotros, ¿no? Y fue cuando empezamos con eso. Ahí me di cuenta que era difícil también explicar a este profesor profesional con 15, 20 años de experiencia y tal, de bajar su nivel. El mensaje no cae, no, o sea, no lo voy a hacer y tal. Y fue cuando descubrí, yo necesito convencerles de la belleza de hacer lo que tienen que hacer, que es aprender a hablar con esta gente y ayudarles en su camino, ¿no? Y yo decía, con un diálogo emocional no creo que llegue. Entonces necesito un poco de argumentación científica. Y fue cuando me soporté un poco en la neurociencia para explicar la importancia de las emociones, sobre todo en la neuroeducación, la importancia de las emociones en el proceso de aprendizaje, y donde hay estrés, el aprendizaje no fluye, y así va un montón de cosas, y contratamos una empresa externa a nosotros para entrenar a los profesores en ese sentido. Y en ese proceso, desde el primer día se dieron cuenta, cuando yo les transmití que la gente nos buscaba para realizar sus sueños, y sí, a veces eran biólogos, profesionales de derecho y a veces camareros, y sí, no tenían bases, nuestro desafío como escuela era conseguir dar esas bases, ¿no? Y ellos se lanzaron al suelo, literalmente, era una clase con 60, pues yo decía, aquí podemos hacer cualquier producto que nos pidan porque hay profesional para todo aquí, y las clases se basaban mucho en metodología para niños, porque la metodología, 80% de la literatura que hay de metodología es para niños, entonces había mucho de jugar y se tiraron al suelo y tal, y fue un año de entrega total, y en las clases yo reproduje el escenario de un alumno. Nuestras clases son en la noche, de 7 a las 11 de la noche. Entonces puse a los profesores aprendiendo en el mismo horario para que se dieran cuenta de lo duro que es, ¿no? De venir a trabajar, de tener que estar aprendiendo algo que te cuesta un montón hasta las 11 de la noche. Y para mi sorpresa, las clases terminaban a las 12 porque ellos seguían preguntando a la profesora y a los expertos que vinieron, ¿no? Entonces, esta fue la primera etapa, fue muy bonita porque yo siempre digo, siempre supe la calidad técnica de los profesores que teníamos, pero no conocía la calidad humana. Y yo te digo que se tiraron, son más de 100 profesionales, no hubo uno que cuestionara, incluso unos de ciberseguridad que teníamos duda, que eran muy peleones en las clases, después eran los que seguían hasta medianoche, o sea, a pesar de ser muy criticones, no abandonaban. Y ahí empezó el primer año, dimos un salto de calidad brutal. Yo siempre digo, Carlos, se nota en los comentarios de los alumnos, en los reviews. O sea, antes era pues muy bien, muy buena calidad técnica. Ahora es que cambiaron mi vida, o sea, el apoyo que conseguí, no sé qué, es visible en el nivel de satisfacción del alumno, como que subió 2 niveles. Y necesitamos continuar. Y fue cuando yo, Mon, la tarea ahora es contigo. Mon es también responsable por formación de base, que es dar esas bases de conocimiento para que después los expertos puedan fluir
con los alumnos, y él al analizar pues en qué nos enfocamos, propuso la empatía. Él creía que era la parte de lo que pasaba en clase, que quizás los profesores no eran tan conscientes y que quizás era lo que marcaba el enganche con el alumno para que estuviera ahí. Y así pues llegamos al segundo año, que es el que siempre lo asumió, y en fin, es una serie de talleres. Sí, con ellos estoy. Básicamente es eso, la idea es centrarnos en el proceso más que en el conocimiento, que en el contenido, que es una cosa que produce mucha urticaria. Quiero decir, porque claro, lo que hacéis los profesionales, ¿no? Es, quiero decir, tiene unas bases, tiene una complicación y tú al final quieres llegar ahí. Pero bueno, lo que nos basamos es, son adultos los alumnos, ellos vienen muy motivados, con lo cual confiamos en su capacidad de aprendizaje, y es cambiar lo que te digo, el foco del profe, de no centrarse solo en el contenido, sino en el proceso y en lo que se está gestando por debajo, en lo que se está moviendo en el alumno. Y cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el próximo taller, una de las cosas que vamos a trabajar mucho la atención, pues en el contexto. Vamos a trabajar el hacer explícito lo implícito. Cuando ya sois, pues eso, unos máquinas que hacéis cosas tremendamente complicadas con mucha facilidad, explicáis muchas cosas dándolas por hecho y perdéis la atención del alumno. Me aburro, no me entero, me voy. Bueno, pues enfocarte en las caras, en lo que está pasando, en los mensajes, e incluso aunque a ti te cueste, intentar hacer explícito lo implícito. Entonces, es un trabajo chulo porque hay gestión emocional, hay mucho observar, hay mucho respeto hacia desde dónde vienen los alumnos, con qué nivel vienen, pero luego también hay mucha introspección, no ya me refiero tú ya emocional, sino de lo que hago, cuántas cosas hago que ya tengo automatizadas y que tengo que volver a darme cuenta y ponerlas encima de la mesa de una manera que se entienda. Entonces, jugamos mucho con eso, por eso jugamos mucho con esa parte humanista de la empatía, de la congruencia, de la aceptación de lo que hay, y a la vez con una cosa que le gusta mucho a Fernando, ¿no? Que es menos es más, centrarnos en lo esencial y confiar en que desde esa parte esencial luego ellos crecerán. Y jugamos con eso. Y es un poco motivar a los profes a confiar y arriesgarse. Eso es lo que estamos haciendo este segundo año. O sea que el reto era que venían personas sin un perfil tecnológico, sino que venían de cualquier otra profesión no técnica, que a lo mejor ni siquiera se manejaba mucho con ofimática, entiendo. Pero vuestro profesorado era y son profesionales de un gran bagaje técnico, con lo cual ya su competencia es inconsciente. No se dan cuenta de lo que, de todo el camino que llevan recorrido, y a la hora de explicar no se ponen al nivel. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí cuando he intentado explicar programación a alguien que no sabe? Que no han sido pocas veces, y no consigo que funcione, no sé cómo se hace. Claro. De hecho, eso es otra cosa. Mon, ¿cómo lo haces? A ver, ya te digo, para mí, y por eso estamos tan rayados con la empatía, ¿no? El punto es cambiar el foco. No es tanto que tú te centres en que te comprenda, sino que tú te centres en qué está pasando en la persona que está ahí por lo que no te comprende. Quiero decir, a ver, yo te lo voy a explicar como yo me lo explico en mi cabeza y como me lo explicaba hace mucho tiempo. Cambias el foco, ¿no? O sea, somos programadores, porque sí, yo tengo mi pasado de psicoterapeuta, pero yo también soy programador profesional. Lo que pasa es que ahora estoy un poco más oxidado, ¿no? Pero somos programadores porque tenemos mucha curiosidad de convertir una necesidad de negocio en algo que entienda una calculadora. Y eso nos lo pasamos bien, y luego, pues con toda la cosa esta que tú haces, que sea mantenible, que sea... Eso nos lo pasamos pipa. Ahí hay un ejercicio de curiosidad, de digerir un problema que te mueres, ¿no? Y que lo tenemos casi todos los programadores. Pues es poner esa curiosidad a jugar. ¿Qué está pasando en la cabeza de esta persona que no me está entendiendo? ¿Qué me estoy perdiendo? Un ejemplo muy concreto, y si me enrollo me cortas, ¿vale? Pero un ejemplo muy concreto que lo hablaba con Fernando. Fernando se maravillaba las primeras veces que volvió a dar clase a las chicas de Globo en su día, confunden un while con un if. Y claro, tú no, porque tú tienes el implícito de que sube el bucle, los saltos, lo llevas haciendo 30 años, pero este salto hacia arriba les cuesta un montón. Entonces, es el ejercicio de tu frustración cuando no entiendes algo, en vez de cabrearte e intentar explicarlo más, hacer lo que haces cuando programas. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué no estoy entendiendo? El problema ahora
No es que esta persona no me entiende, el problema es cómo me hago entender. Y yo lo digo, es desarrollar una sana curiosidad por el mundo interno del otro. Eso mola un montón, mola un montón. Yo me acuerdo un día explicando por qué una lista se rellenaba del mismo diccionario un montón de veces en Python, ¿no? El paso de gestionar, crear el diccionario antes o no crearlo y solo cambiar los valores y tal. Conseguir explicarles el paso por referencia, el paso por valor, fue un reto. Pero recuerdo aquella clase muy chula porque yo me empeñaba y ellos me hacían ver que no. Yo tenía que recular y yo me frustraba y tenía que gestionar mi frustración para no cabrearme con el alumno. Te relajas, tal, hasta que di con la tecla. Ah, ya lo veo, pa, fluye. Todos nos reímos, todo, quiere decir, sonríen, no te ríes, pero todos, esa gestión emocional propia y no el dejarte llevar por la frustración, este toquete es que no me entiende, sino ¿qué me estoy perdiendo? Y sobre todo es eso, juegas con muchos implícitos, muchas cosas que damos por hecho porque llevamos la torta de años haciéndolo, ¿sabes? Es un poco eso. Entonces, no sé si te he contestado. Sí, súper. Me recuerda a la educación libre. A ver, no sé si visteis aquel documental de producción argentina hace ya más de 10 años, el de la educación prohibida, que explica, bueno, cuál es nuestro método de enseñanza, la educación prusiana y por qué son mejores otros formatos educativos donde las niñas y niños pueden desarrollar en base a sus intereses, a su curiosidad, a lo que les apetece. Y entonces mezclan niños de diferentes edades. Y bueno, y es bastante libre la educación. Digamos que las personas que están allí como docentes lo que hacen es acompañarles y dentro de que más o menos tengan un cierto currículum, pero en realidad tratan de facilitar los recursos educativos, no de transmitir conocimiento. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema, porque tenemos un calendario estricto, porque tenemos una formación técnica que dar. Entonces, es sobre todo lo que te digo, es un cambio de actitud. Y para permitir ese cambio de actitudes, unos mínimos esenciales a partir de los cuales el alumno luego pueda crecer, esos son irrenunciables, los tienes que tener. Y luego ya en función de cómo tú seas, porque ya también depende de la forma de ser del profesor, pues vas a dirigirles más o dirigirles menos. Yo, por ejemplo, en mis clases, en la parte del bootcamp cero, cuando las doy, la parte de las catas, que son 8 semanas con ellos haciendo ejercicios, lo llamamos catas, yo tengo claras algunas de ellas, pero nunca sé ni cómo van a acabar, ni cómo lo vamos a hacer, porque yo, la idea es, ¿cómo lo hacemos, chicos? Y hay veces que me han ido llevando y yo voy confiando. Hay veces que no, que tiras para atrás porque ves que se están metiendo en un fregado. Pero hay veces que si ves que hay tiempo, dejas que se metan en el fregado para que aprendan. Entonces, es confiar, pero tienes que ir un poco a caballo, porque claro, tenemos los tiempos que tenemos. Y encima, mis profes, por decirlo así, a los que estamos formando, no tienen como yo 8 semanas, ellos tienen 2 semanas. Entonces, lo tienen que hacer. Pero el mero cambio de actitud, quiero decir, el simple hecho de que tú te pongas a enseñar a programar ahora a alguien que no sabe y cambies el foco de centrarte en el contenido a un problema que tenemos los dos, de ponernos a nivel y yo intentar entender por qué esto no lo hace, lubrica el proceso de manera que va a salir mejor, ¿sabes? Es un poco eso, porque claro, al final son bootcamps, son reducidos en tiempo y hay que dar lo que hay que dar. O sea que no podemos permitirnos hacer una educación libre, no podemos, no son niños en desarrollo, son adultos. Hay adultos que, quiero decir, hay algunos que ya vienen muy formados. Ahora que estamos más centrados en la parte inicial, en los 101, yo ya hago a muchos en los que directamente en clase les invito a irse. Les digo, no vengas, te estás poniendo nervioso tú, me estás poniendo nervioso a los que no saben. ¿Para qué vienes? No, que así aprendo más. Bueno, vale. Y tenemos que lidiar con eso, con que uno quiere correr, con que otro no. ¿Sabes? Es un tema, para mí es mucho tema de actitud y unos mínimos. Ya que he dicho la palabra bootcamp, me decíais también, y me decía Adriana, que no es una palabra que haga justicia a lo que se hace en Keep Coding. Que no abarca, que se queda corta, ¿no? Bootcamp como palabra para vuestro planteamiento de servicio, ¿no? Yo siempre digo, o sea, la definición nuestra de escuela, que cambió un poquito con el rebranding que hicimos este año, pero es la misma desde 2010, que es un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Y eso es lo que somos de verdad, ¿no? A mitad de camino, que fue en 2015, llegó la moda.
la palabra de moda. Había surgido en Nueva York y era un poco, pues parecía la solución mágica para la crisis absoluta de talento tecnológico, ¿no? En el boom literalmente de esta profesión. Y fue la forma, nosotros teníamos módulos, o sea, cursos sueltos y tal, y yo decía, pues mire, más de lo que hacemos, simplemente tenemos que unir, ¿no? Y alinear. Y yo recuerdo, desde nuestra primera propuesta ya salió un poco, porque los bootcamps era eso, de enseñar a programar desde cero y tal, no fue nuestro enfoque porque no era nuestro alumnado siempre fue este profesional. Yo recuerdo que nació el primer bootcamp que lo llamamos Startup Engineering Bootcamp y se enseñaba web y mobile, era muy pretencioso para un año, ¿no? Salió de cuando Fernando estuvo trabajando, colaborando con el programa Talento Telefónica y entrevistó más de 800 chavales que salían de la universidad, ¿no? Y él decía, es impresionante que salen de una carrera de informática, de lo que sea, y no saben muy bien qué es el backend, del frontend, no tienen esta visión global de la aplicación, ¿no? Él decía, entonces lo que tenemos que enseñar es eso, porque enseño iOS aquí, pero después ellos se pierden con el backend. Y creamos una formación que cubría, es el círculo que llamamos durante mucho tiempo, ¿no? Que era, enseñamos esta arquitectura que hay en aquella época, cualquier producto de software, ahora se hizo muchísimo más complejo, y nos propusimos enseñar en un año toda esta arquitectura, backend, frontend y 2 frontends, que era el web y el mobile, ¿no? Para que saliera un profesional muy completo. Y efectivamente, ya venían todos sabiendo programar, no había el otro perfil, y era como un exponenciador de su perfil, y de verdad que era una época que a los 4 o 5 meses ya estaban todos trabajando. Incluso era, porque con tan solo saber un poquito de iOS, pues ya la gente te pillaba, y además eran programadores, ¿no? Y eso fue siempre en lo que nos hemos centrado en hacer. Después partimos, porque era muy pretencioso tanto contenido en tan poco tiempo, pues hubo la rama mobile y hubo la rama web, después vino Big Data, otro momentum también y muchas peticiones en ese sentido y empezamos. Después vino DevOps y ciberseguridad, lo mismo, o sea, pues son los booms, y con esta filosofía hemos hecho verdaderos másteres y muy buenos, pero con una limitación de tiempo brutal. Entonces no se exigió metodología, porque a nivel profesorado no renuncian a la calidad técnica y a nivel mercado piden prisa, ¿no? Si tú dices, pues mira, te enseño a la perfección y te convierto en un profesional estupendo, pero necesito mínimo 2 años de dedicación aquí. No quiero, ¿no? Porque ahí fuera dicen que 3 meses tú sales de la nada y tal. Entonces tuvimos que buscar el medio término. Nuestro medio término son 8 o 12 meses, no tenemos bootcamp de menos tiempo. Y eso también fue un día con un director que lleva con nosotros 12 años, Alberto Casero. Yo decía, Alberto, tenemos que encortar. Dice, Adriana, si necesitas encortar más, búscate otro director. Porque yo, para asegurar la calidad que necesito que salgan por menos del tiempo que te estoy proponiendo, no soy capaz. Si fuera capaz, lo haría, ¿no? Entonces, nuestros bootcamps siempre tuvieron esa característica de son 10, 12 meses y esta profundidad técnica. ¿Y por qué bootcamp? En aquel momento era una oportunidad comercial nombrar este curso así. Y así venimos arrastrándolo hasta el momento que favoreció. Llegó el momento que ya no favorece, pero claramente el producto nunca correspondió a la nomenclatura o a la interpretación general de la nomenclatura, ¿no? Era un poco, ¿qué impactó? Pues la velocidad. Teníamos que hacer lo que deberíamos de hacer en un máster de calidad de 2 años en 8 o 12 meses, y eso nos ha requerido metodología para conseguir hacerlo. ¿Y cómo va ahora? ¿Cuáles son los planes que tenéis para seguir enseñando la empatía? Ahora mismo se ha quedado en el profesorado, que es un montón de gente, habéis dicho 100 personas, pero entiendo que ya este profesorado lo está integrando en sus clases y de alguna manera, bueno, con lo que habéis hablado antes del un grupo de apoyo mutuo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo creáis esa dinámica? ¿Cómo creáis ese ambiente, ese caldo de cultivo, ¿no? Para que la gente hable de sus preocupaciones, para que hagan piña, ¿no? A ver, cuando lo hicimos, porque lo hicimos este primer año en el que se hizo lo de la primera formación con neurociencia, lo planteamos como posibilidad. Ahora
la coordinadora académica está planteando el volver a hacerlo, incluso lo tenemos ahí como una herramienta. Básicamente lo que hacíamos era ofrecérselo a los alumnos y lo que les das es un espacio para que ellos hablen. Al final, es que no tiene mucho misterio, es simplemente crear un espacio. En aquel momento lo mediábamos Elsa y yo, que es la coordinadora académica, y das un espacio en el que ellos pueden sentirse libres para hablar. Lo primero que suele pasar es que no habla ni el tato, pero tú aguantas el silencio y siempre hay alguien que lo rompe. Y simplemente tú como facilitador lo que haces es asegurarte de que las intervenciones se entienden y que las personas no se queden sin atender. Quiero decir que si ellos hacen una intervención y tú le escuchas, pues puedes simplemente reflejársela, o si ves que hay algo más, intentas reflejarle lo que ves que hay algo más y confiar. Y al final, yo es que te lo puedo contar así por encima porque yo lo tengo muy implícito, lo llevo haciendo muchos años y sé que es mágico, pero yo sí recuerdo que Elsa tenía mucho miedo a una cosa tan sin estructura. Y ahora es una de las máximas convencidas porque, es lo que te digo, hay ejemplos de gente que ya estaba a punto de tirar la toalla y automáticamente entre ellos, incluso de gente de distintos bootcamps, decían, bueno, ¿y si nos juntamos? Y ellos se iban organizando y se iban siguiendo. Entonces hicimos 4 o 5 sesiones, fueron viniendo, y una de las cosas que nos decía una de las chiquitas que salía es que no sabía que había más gente que estaba como yo, por ejemplo. Simplemente eso, el sentirse acompañada por, esta chiquita era de marketing, uno de mobile, estaban los dos en la misma disposición. Mis compañeros son muy listos, no tengo tiempo, pero cuando lo vieron, otro chaval que estaba con el problema de que acababa de ser padre de web, pues igual, viéndolo, dándole algún reflejo que le haces, se sienten acompañados, recuerdan por qué están ahí y siguen. Al final es que es todo muy básico. Quiero decir, los efectos son mágicos, pero lo que hay por debajo es simplemente gente, lo voy a decir de una manera muy básica, gente de buen rollo, con unos objetivos comunes y apoyándose, y punto pelota, no hay más. Tú les das ese espacio y es lo que te digo, la chiquita esta de marketing decía, joe, no pensaba yo, primero, que os encargarais, que dierais este espacio, y sobre todo no pensaba yo que tan poca cosa de ver a otro de mobile, que no tiene nada que ver, con un perfil mucho más técnico que ella, simplemente el acompañarse ahí, y los dos se motivaron y los dos acabaron. Entonces, poco más, quiero decir. Para mí, Carlos, fue un aprendizaje también, vino primero de mí siempre, ¿no? O sea, los grandes cambios tienen que empezar en uno mismo. Yo me encajé muy bien en mi etapa formativa en el sistema clásico de enseñanza, ¿vale? O sea, yo sabía hacer exámenes muy bien, entonces sacaba muy buenas notas, y no me gustaba trabajar en grupo, era muy individualista porque sabía que sola aguantaba y hacía, o sea, casi que el grupo me ralentizaba, ¿no? Entonces yo, como me di bien en el sistema, pues no lo cuestionaba. Yo, mira, aquí es exigir notas altas, poco tiempo, plazo y tal. Y un poco así empezamos Keep Coding, ¿vale? O sea, hay plazos, hay fechas, y no es que alguien no sé qué tiene una situación, yo miro la fecha, y hay que entregar, ¿vale? No sé qué. Hasta que vi, ¿no? O sea, cuando nos enfrentamos con el grupo de Globo, que es una formación para 230 mujeres que no tenía base en programación, y se aplicaron 2.300 y teníamos que seleccionar 230, y los criterios intelectuales, habían 800 que lo superaban, ¿no? Entonces decidimos hacer unas entrevistas para poder tener mejor criterio. Y era verano, pues asumimos esas entrevistas, Fernando y yo directamente. Empezamos a las 7 de la mañana, entrevistamos grupos y tal, ¿no? Y cuando vi las ganas de aprender que habían en estas chicas, ¿no? Porque veían, era una formación gratuita, porque Globo la patrocinaba, y tal, o sea, fue cuando me reconecté nuevamente con ese ser humano que está al otro lado, ¿no? Y no tengo ni idea de programación, pero necesito cambiar de vida, y eso te decían a veces con lágrimas, con no sé qué, ¿no? Fue cuando, wow, o sea, yo ya había perdido esas ganas de aprender en mí misma, ¿no? O sea, como yo sí quería sentir esas ganas de aprender que ellas tienen nuevamente. Y fue cuando fui entendiendo que al otro lado había un ser humano.
¿no? Porque no, o sea, hay plazos, eso estaba en el documento inicial y tal. Y al darme cuenta de eso, pues me fui dando cuenta de un montón de otras cosas. Y una de las cosas que hoy estoy absolutamente convencida y voy por el mundo hablando, hay que formar y acompañar primero este ser humano, después su proceso de aprendizaje, ¿no? Y ahora más que nunca, con la velocidad que vamos y tal. Entonces, una de las cosas que nos dimos cuenta, primero me obsesioné, teníamos un 85% de gente que terminaba los bootcamps y yo me obsesioné con el 15% que no. Me puse a llamarles a ellos yo directamente para hacer entrevistas. Me encontré que no tenían satisfacción con nosotros, tenían satisfacción con ellos mismos, porque creían que habíamos cumplido con ellos, ¿no? Pero ellos no se sintieron capaces de seguir el ritmo y tal. Y en esta obsesión de ayudar este 15%, yo pues mira, tenemos que poner un coaching ahí, porque esta gente se cayó, porque se hundió sola, delante de la pantalla, solo en la noche se cayó, y no nos dio ni la oportunidad de ayudarles, ¿no? Empezamos con un coaching académico desde el principio del bootcamp, que es independiente de lo que los profesores hacen en clase, ¿no? Para saber, ¿y tú cómo vas? ¿Cómo va el pulso? Y cuando se caen, pues montamos esos primeros grupos de apoyo, que era, y hemos elegido las 20 personas que no creíamos en absoluto que tenían condición de terminar. Y las hemos reunido y creo que, no sé, tuvimos como, después terminaron, de los 20 se presentaron 6 y de los 6 terminaron 3 o 4, que para mí es un mérito porque eran de verdad los que estaban excluidos del sistema, ¿no? Y ahí fuimos construyendo toda esta metodología que hoy la tenemos, se llama OB1, Oriented Brain Power One-to-One, y el One-to-One es este acompañamiento lado a lado desde un principio, y fue cuando se hace, sobre todo en ese perfil, que se hace una transformación profesional, que no es un upskilling, ¿no? Tú tienes que acompañar la transformación del ser humano en paralelo con la transformación del profesional, porque tienen que ir juntas, porque ni ellos se creen profesionales de ciberseguridad cuando vinieron de ser taxistas en algunos casos, que no es la mayoría, pero los hay, ¿no? Entonces ni ellos se creen eso. Entonces tú tienes que ir acompañando su desarrollo personal en paralelo con el profesional para que cuando lleguen al punto estén alineados y no se rompan en el proceso. Entonces ahí surgió la figura de empatía, pues a todos los niveles, empezando por mí, que me empaticé con el alumno. Qué bueno, ¿y qué habilidades tiene que tener esa persona que hace coaching? ¿Qué enfoque de coaching se utilizaba? A ver, Buena pregunta, porque no somos muy metodológicos. no, a ver, yo te Bueno, digo, pero un poco describirlo, ¿no? Más o menos cómo se hacía ese coaching, ¿no? A ver, el coaching básicamente es que es lo que te digo, es muy sencillo. O sea, yo el enfoque que tengo y el que le pongo, porque al final se ha convertido en, o sea, lo he integrado en mi manera de estar, es el enfoque centrado en la persona, lo que es, ya te dije, estoy formado en terapia en enfoque centrado en la persona por Rogers, y básicamente consiste en eso, que es un poco lo que hicimos en los primeros talleres con los profes, jugar con las 3 actitudes que él decía, ¿no? Empatía, congruencia y aceptación incondicional. Y sobre todo, básicamente, el coaching es escuchar. Es cierto que, por ejemplo, en la parte académica, Elsa, en un momento dado, sí que coge y pone en contacto alumnos con alumnos para que se ayuden. Los que, por ejemplo, cuando una persona va mucho más lenta que los demás, le cuesta, pues entonces coge y ella tiene como, digamos, una batería de alumnos que sabe que van bien, que sabe que son majos, y lo que no se atreven a hacer, ella les pone. Pero básicamente es, yo cuando se lo digo, cuando les cojo en el pre-bootcamp y le digo, si llega un momento en el que te metes en galeras y te empiezas a asustar y todo lo ves negro, acuérdate de esta conversación, saca la cabeza de ahí y o me escribes a mí o escribes a Elsa. Que el simple hecho de que alguien te escuche, te ponga negro sobre blanco el calendario real, no tus miedos y demás, eso ya te va a hacer a ti retomar y seguir. Es que te acompaña alguien en la frustración. Frustrarse se van a frustrar. Es muy corto, muy intenso. Tenemos la maldita manía de compararnos con el otro y no como les decimos una y otra vez, pero una cosa es lo que les digas y otra cosa es lo que hagan, de compararte con el tú de hace 2 semanas o de hace un mes, que es con quien te deberías comparar.
Y entonces empiezan los mensajes negativos, el verlo todo negro, simplemente el hecho de que sepan que te pueden escribir en cualquier momento y que en cualquier momento tú les vas a responder. Y que la escucha va a ser pues una escucha profundamente empática y una escucha profundamente respetuosa, ellos ya retoman, son adultos funcionales, ¿sabes? O sea, no tiene mucho más. Y ya te digo, el enfoque metodológico, en mi caso, cuando hacemos los grupos, que son grupos de encuentro, que les llamamos de otra manera, es básicamente crear un espacio de seguridad en el que tú te puedas expresar como eres. Nada más. No tiene más que eso. Y saber que siempre puedes levantar la mano. Mira, yo ahora estoy a caballo entre Valencia y Madrid por temas familiares. Estas Navidades me ha tocado pasar la Nochevieja en Madrid. Pues el día 2 de enero me mandó un WhatsApp un alumno del Bootcamp 08 de pandemia, de pura pandemia. Y era porque le iban a contratar como senior, le parecía muy pronto, y estaba asustado y me mandó un audio de 9 minutos. Cogí el teléfono, estuve hablando con él, estuvimos hablando, nos estuvimos riendo porque me acordaba de él y le dije, mira, el chaval es un antiguo croupier, ¿vale? El chaval tendrá 30 y pocos años, no sé, yo soy ya un yayo de 55, pues le conté batallitas del abuelo, de tal, de cómo yo también tenía mucho miedo la primera vez que me pasó eso y ya está. Entonces, este sabe que estoy ahí y lo saben muchos. Entonces es eso, es simplemente crear un espacio de escucha, de seguridad, puedes expresar lo que quieras, y de profunda confianza en que son capaces de hacer lo que quieren hacer. De hecho, muchas veces es muy chulo el darte cuenta cómo hay alumnos que no quieren fallar en clase, que tú ves que están escribiendo código, ¿no? Y la han cagado y tienes que enseñarles. Le dices, vale, dale a ejecutar. No, que hay un error. No, dale a ejecutar. No, que hay un error. Pues el acompañarles, incluso el forzarles, es decir, no pasa nada. Simplemente crear ese espacio, es que es lo que te digo, somos adultos funcionales, la persona rebrota. No necesita, hombre, evidentemente, Elsa es mucho más técnica que yo. Entonces, y José Manuel ni te cuento. Entonces ellos sí que tienen más herramientas. Yo sí que ya me hice una formación de coaching y sí que tengo herramientas, pero las tiendo a utilizar poco, porque yo tiendo a confiar en que le devuelves a la persona y él va a encontrar las herramientas. O incluso cuando ya te dice, y no sé, pues entonces se la ofreces, ¿sabes? Pero es escucha, profunda confianza, aceptación en lo que hay y ya está. Y que tengan un espacio de seguridad para expresar. No hay mucho más. Y convertir la clase en eso también. Ahora vamos a eso. Me gustaría que dejaras algún enlace en la nota del episodio a Carl Rogers, ¿vale? Vale. Algunos de los libros que tú creas que han sido importantes para esto. Vale. Y eso de meterlo en la clase, yo entiendo que requiere bastante vulnerabilidad, ¿no? O sea, ¿tú cómo generas un espacio de confianza? Pues abriéndote tú también, ¿no? Sí, al principio cuesta mucho, sí que es verdad. Vamos, si te pongo, pero, o sea... ¿Qué les decís al principio, no? En los primeros días, no, ¿cuáles son vuestros mensajes? No, en los primeros días es al revés. Es un poco lo que suele... Ahora ya somos mucho más drásticos, ¿no? Porque eso lo aprendimos en pandemia. Ahora ya nos ponemos firmes y decimos, las cámaras tienen que estar encendidas, ¿no? Y decimos tienen. Luego yo, evidentemente, si hay alguien que no enciende la cámara, haya películas. O sea, yo le insisto, le pincho, porque lo suyo es... yo lo que les digo, a mí ver las caras me ayuda a hacer la clase, porque veo si alguien se está enterando, si está por uvas. A veces, además, como me sale el nombrecito, pues aunque sea el primer día, le dices tal, parece que no te enteras. O sea, eso ayuda mucho. Pero al principio, o sea, cuando das las clases del principio, que ahora yo llevo más tiempo sin darlas, me va a tocar otra vez en junio, la primera semana, los 3 primeros días, es que se lo crean. Les cuesta creerse que es un ambiente de verdadera confianza donde pueden cagarla y no pasa nada. ¿Sabes? Eso les cuesta. Y eso es... La manera de hacerlo es que tú tengas esa vulnerabilidad asumida. Quiero decir, yo al principio me costaba, ¿no? Cuando empecé a dar clases, cuando entré en la empresa fue hace como 7 años, va a ser en septiembre. Cuando empecé a dar clases,
yo acababa de aprender Python, hacía nada. Me dijeron, ¿tú eres capaz de enseñar a programar con Python? Y yo muy chulo dije, yo te enseño a programar con el lenguaje que tú quieras, porque programar es pensar, ¿no? En el lenguaje me da igual, pero no tenía soltura con Python. Entonces, había veces que la liaba, que no sabía por dónde seguir. Y entonces, en la otra pantalla lo hacía. Ahora, cuando la cago, toda la búsqueda la hago en público. Que ellos vean que yo no me lo sé todo. Cuando me hacen una pregunta, entonces es que a mí no me molesta, y también eso es lo que intentamos transmitir en estos talleres, mostrar tu vulnerabilidad, porque es lo que te digo, porque en el fondo al mostrar esa vulnerabilidad tú lo que estás manifestando es, soy un profesional que, uno, no lo sabe todo, y dos, lo que sí tengo son habilidades ya muy pulidas en resolver y buscar. Y que además creo positivamente que eso a la hora de la verdad en las empresas se valora mucho más. Entonces es eso, ¿qué pasa? Que tenemos que jugar, y esto es lo que quiero jugar con los profes en los próximos 2 talleres, y tengo ganas de ofrecerle un tercer taller, no ahora, sino más presencial, para jugar con emociones con los profes, para cómo gestionar esas emociones que no se llevan bien, el que de repente delante de los alumnos, tú profesional con 15 años de experiencia, te acabas viendo con el culo al aire. Pues no pasa nada, ¿cómo lo resuelves? Y eso nos pasa a todos. Entonces sí que juegas con la vulnerabilidad. Pero es un poco lo que te decía antes, siempre es cambiar el foco. No te empeñas en enseñar a esta persona lo que no sabe, te enseñas en entender su mapa e intentar aproximarlos. No te empeñas en que me voy a centrar y que no se note que fallo. No, fallo, me pongo rojo, me trabo, ¿vale? Nos reímos. Y a lo que iba, me pasaba mucho al principio y me sigue pasando. Hay un perfil de alumnos, sobre todo de los que entran o a los ceros o en las que vienen casi desde cero, que han hecho un poquito de HTML, un poquito de CSS y un poquito de JavaScript. Las explicaciones iniciales que damos son muy básicas, que es una variable, que es un dato, cómo funciona un ordenador. Claro, ellos ya vienen. Y entonces hay veces, a mí me pasa, hay veces que hay alumnos que es como que piensan, este profe no se entera. Yo me acuerdo que al principio, en los primeros años, yo la pasaba mal, me iba a cenar, me cacho y pum. Con el paso del tiempo, he terminado desarrollando una estrategia que yo le llamo tú dale cuerda que él solo se ahoga. Lleva un montón de años, da igual lo que él piense. Pasa un par de horas, un par de días y llega un momento en el que, pum, él se cae y tú coges, aunque él te ha estado vacilando y ha estado, a ver si me entiendes, no vacilando de mala manera, pero con esta lo has tenido que vivir. Estos compañeros que muchas veces piensan que, ¿sabes? Y coges, y cuando eso pasa, tú coges, le atiendes, tal, pum, y la cosa se restablece. ¿Sabes? No tener miedo tú de tu vulnerabilidad, ponerla en juego en clase, con los errores, con tal, y la mejor, que es básicamente en lo que se basa Roger. Tú eres persona, lo más persona que puedes ser, y a tu alrededor eso va haciendo efecto, básicamente. Yo cuento que una cosa que me llamó la atención, Ramón, que fue tu primer taller con los profesores, porque al principio los profesores también tenían su postura, ¿no?, muy dura, y pues yo soy el súper experto de no sé qué, y Eso hace año y medio, 2, porque yo creo que todo este proceso transformó también las personas de los profesores, que era el taller que íbamos a proponer la segunda etapa de la formación para profesores, que sería empatía, que tú ibas tú también tenías la inseguridad de, ¿eso va a funcionar o no va a funcionar? Y nos reunimos, Carlos, en noviembre, siempre es la reunión anual de profesores, y teníamos ahí que 60 personas sentadas en aquel círculo, y que tú abriste el espacio para hablar y no sé qué, ¿no? Y primero empezaste por escuchar, porque yo escuchaba detrás de la pared, que no quería romper el rollo. Y pues, ¿de qué vamos a hablar? De lo que queráis, ¿no? Queremos escuchar vuestras sensaciones de clase y tal, y que se fueron contando, ¿no?, los desafíos de la clase, momentos de inseguridad, momentos de enfrentamiento con el alumno, cómo controlar la IA o no la IA, ¿no? Porque nosotros tenemos una IA propia que hemos desarrollado para acompañar a los alumnos, pues hay unos muy a favor, hay otros que dicen que no, que eso está en dificultad. Y se mostraron muy vulnerables también los superhéroes, ¿no? Y y fueron 4 horas y yo tuve que interrumpir porque la pizza se enfriaba. Entonces, yo creo que al crear este ambiente de confianza, ¿no?, sale. O sea, yo pensé que quizás nadie iba a hablar o tal, pero saltó de entrada uno. Sí, saltó.
bueno, no voy a decir el nombre por lo que has dicho, pero saltó la persona que yo no sabía que iba a saltar, pero que cuando saltó le dije, claro, él es el que tenía, pero es que esa es la parte más difícil. Cuando tú, o sea, para que te hagas una idea, yo cuando hice la formación, que yo no debería haberla hecho, pero me dejaron hacerla, no me dejaron titularla, cuando acabamos, nosotros, el grupo mío, que éramos un grupo bastante heterogéneo, les pedimos a los profes hacer un grupo de encuentro nosotros una vez al mes. Y yo me subía de Cádiz todos los meses y tal. Y estuvimos haciéndolo año y pico, casi 2 años con la profa. Y luego ya la profa se cansó y nos dijo que ya podéis volar solos, os organizáis vosotros y tal. Y seguimos otro año haciéndolo los compañeros, que mis compañeros la mayoría pues son psicólogos de verdad y que ejercen de terapeutas de verdad y demás. Entonces, claro, ya tienes como muy metido el cómo funciona un grupo de encuentro. Entonces, el grupo de encuentro, cuando la gente ya se conoce, fluye muy suave. Pero la primera vez, tú lo que llegas es tan sencillo como lo sientas a todos. Bueno, chicos, este es vuestro espacio. Podéis decir lo que queráis. Se acabó, Carlos, se acabó. Pero se acabó se acabó. Yo he estado en un grupo de encuentro que hice en Cádiz cuando estábamos en unas, ¿cómo se llama? Unas jornadas de puertas abiertas, que hubo una intervención a los 15 o 20 minutos, la persona se retiró cuando le hice el reflejo y la siguiente intervención no fue hasta los 45 minutos. Pues allí 45 minutos, 15 personas mirándonos a la cara sin movernos del asiento y tú aguantando la pedra, ¿sabes? Luego empezó aquello a moverse, duró 3 horas y pasó lo mismo que en que la gente no se quería ir, porque la gente se suelta. Pero claro, ¿cuánto tiempo unos desconocidos terminan confiando en que ese es un ambiente tal? Y sobre todo, tú como facilitador, ¿confías en lo que estás haciendo? Porque confiar en lo que estás haciendo es mantener la callada. ¿Qué pasó en este grupo? Que uno de los profes, el profe que nos da criptografía, es un viborilla y además está muy acostumbrado a hacer cosas también de crecimiento personal. Cuando hablo con él ha hecho muchas y tal. Y entonces él cogió y rompió el hielo enseguida. Y dije, bueno, pues me la has puesto fácil. Pero además fue muy chulo porque es lo que dice Adriana. Hubo 2 profesores del mismo bootcamp, uno de iOS, otro de Android, de los más valorados, de los que más saben. Uno es formato, las clases tienen que ser dirigidas, pin, 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 y con metodología. Y el otro es más, y los dos queriendo defender su método, ¿no? Y tú allí mediando y dando a entender que si a ti te funciona y te valoran y tal, pum, y al final no se hubo conflicto, la gente compartió, la gente... Fue muy chulo, bueno, chulo lo que te digo, que llegó un punto en el que ya Adriana me dijo, bueno, ¿lo cortas o qué? Que a mí siempre me cuesta mucho cortar, eso es un fallo mío. Y ya tuvimos que cortar porque se enfriaban las pizzas. Pero es eso, y es simplemente dejar el espacio y confiar. Es que es una tonta, pero es que funciona muy bien, ¿sabes? Me quedo con eso que has dicho de dejar espacios de silencio que puede ser muy largo y muy incómodo, pero dejarlo porque es la manera en que la gente puede participar. Sí, lo que sueles hacer en esos casos, porque sabes que hay veces que pasa, ¿no? A lo mejor hay alguien que se remueve muy incómodo en la silla, que tú ves que tal. Pues entonces tú le invitas, pero no a participar, sino le preguntas, ¿pasa algo? ¿Quieres comentar algo? No, no, vale. Sí, sí, vale. Y luego ya, en el momento que hay la primera tirada, tú lo único que haces, lo que se basa sobre todo la terapia de Roger, las herramientas que tienes que no pueden ser más banales, son reflejos. Son simplemente reflejar lo que el otro dice. Reflejos de diferente profundidad y llegando más o menos lejos según la confianza que tengas, y los reflejos siempre de forma tentativa, muy respetuosos. Pero es que es muy chulo porque esto me ha pasado con, pues el otro, me pasó hace nada con mi hermana aquí en casa o hace nada con una amiga en Cádiz, que te dicen una cosa, están hablando, patapín, patapán, patapán, y tú reflejas algo que ha dicho, pues estoy pensando en hacer no sé qué. Y se lo dices, y te miran y te, pues lleva razón, voy a hacer eso. Y dices, si no lo he dicho yo, lo has dicho tú. Pero en el discurso de hablar tan deprisa se les ha ido. El simple hecho de reflejarlo, pues, pero me acuerdo de una compañera de una amiga de Cádiz que me decía, pues sí, estoy pensando en que sí que voy a hacer este curso que me has dicho, que no lo he dicho yo, si yo el curso no lo conozco, me lo has dicho tú, ¿sabes? El simple hecho de dejar espacio, hueco, silencio, respetar, y de vez en cuando lo que te digo, no es esforzarte en te voy a explicar el guay. ¿Puedo contarte un ejemplo del último taller?
Hicimos, del último no, del primer taller, hicimos un ejercicio muy tonto. Yo no sabía qué hacer, se lo pedí a ChatGPT y me dijo, voy a hacer este. 2 perfectos desconocidos, porque eran profes que no se conocían. Uno se tenía que poner, te hablo online como nosotros. Uno tenía que hablar de algo que le tocara, por supuesto en su sala, ellos 2 solos. Y el otro, lo único que tenía que hacer era escuchar. Por muchas ganas que tuviera de preguntar o intervenir, te callas. Simplemente con tu gesto intenta manifestar, pues, lo que hay. Cuando luego compartieron, porque luego se cambiaban los papeles, que a mí me sorprendió mucho, lo que dijeron fue, lo que más me ha costado, estar callado. Me apetecía decirle, haz. ¿Y tú cómo te has sentido cuando te escuchaban? Brutal. Hay algunos que no se conocían y a partir de ahora, claro, cada uno vive en su... Pero ya tienen como una relación ya tienen confianza. Porque en un minutito se sintieron tan acogidos que ahí es cuando ellos vieron la calidez de la mirada del otro, ¿no? De la escucha del otro. Pues eso, ¿no? Es plantearte hacer eso cuando tu alumno te está planteando el error. No ir a solucionárselo. Sostener los caballos y decir, no, voy a intentar entenderte. Y lo que voy a hacer es cuando tenga algo que decirte de forma tentativa. ¿Te encaja? Que es lo que te digo, lo que me pasó a mí con los diccionarios. Y dije, ¡hala! Lo que acabo de descubrir con el paso por valor y el paso por referencia. Y aprendí una manera nueva de enseñarlo. ¿Sabes? Es un poco eso. El silencio y la mirada. Para mí es muy interesante todos estos temas y tú lo dices como que es muy sencillo, pero realmente hay que estudiar mucho, hay que leer mucho y tener también mucho bagaje personal para hacer bien este tipo de cosas. A mí la psicología es una cosa que ahora, hoy en día, me atrae mucho, me interesa mucho. Y tú la estás poniendo, tú estás haciendo un cambio grande en muchos sentidos, ¿verdad, Adriana? Me hablabas de neurociencia, de arte, y eso se va reflejando también en toda la organización, pero ¿qué cosas te están en esta línea atrayendo últimamente? Tuve que responder esta misma pregunta. La digo, parece dramática, pero me preocupa mucho el futuro de la humanidad. Es lo que me está inquietando. Bueno, es un problema interesante. Y la gente lo toma en broma. Yo digo, no, se dejo de dormir a veces. Preocupada, ¿no? Me preocupa la velocidad, la excesiva velocidad. Yo creo que el mundo se está imponiendo en la velocidad máquina, que no es la velocidad de la naturaleza, y nosotros como seres naturales, pues estamos fuera de nuestro ritmo, ¿no? Y eso es brutal, porque, o sea, no tenemos tiempo ni para pensar, ¿no? Para reflexionar mejor, ¿no? Y si no reflexionamos, pues somos autómatas y somos como máquinas, y como máquinas somos muy malos, ¿vale? Porque tenemos emociones, las emociones destrozan un poco la máquina aguanta 24 horas sin parar, nosotros no, ¿no? Y todo eso, yo creo que todas esas circunstancias, ¿no? El mundo ya venía, dicen que se acelera siempre, se leen libros de hace 200, 300 años y la gente ya se quejaba de la aceleración con la que iba la sociedad. Pero yo creo que ahora estamos exponenciando esta velocidad, ¿no? Con todo y sobre todo con la última tecnología de moda, que es la inteligencia artificial, generativa y todo eso. Entonces, eso me preocupa porque yo creo que afecta a todos los niveles. O sea, a nivel individual, es incuestionable, por eso muchos de nosotros nos estamos encontrando en esos caminos que en teoría no tienen nada que ver con el camino de origen nuestro, porque normalmente son experiencias personales, resultado de esta aceleración, de esa desconexión con uno mismo, ¿no? Y que te obliga a centrar. Y eso está llevando también, pues, a la depresión y la que sea, ¿no? Hay un drama social a todos los niveles y a todas las edades, los seniors, los adultos y los niños, que es lo más triste. Yo venía de un seminario, de un encuentro donde estaba el director del Hospital Psiquiátrico Infantil de Barcelona, y él decía que aumentó, creo que en 2000% en 10 años que lleva dirigiendo los intentos de suicidio entre niños. Y estamos hablando de 8, 12, 14 años. O sea, 8 años tú no tienes ni conciencia de lo que es la vida para querer quitársela, ¿no? Y esa es realidad, y ese señor hablaba, ¿no? Y asociaba a todo eso también. Yo creo que
A nivel profesional, estamos viviendo esa disruptura, ¿no? De este mercado laboral que no sabemos exactamente hacia dónde va, o sabemos y tenemos miedo de pensarlo, ¿no? O comentarlo. Y eso en un escenario donde nos hemos construido en los últimos, no sé, 200, 300 años en función de nuestro trabajo. Nos definimos y nos presentamos a raíz de lo que hacemos, ¿no? Pues mira, yo soy programador, yo soy abogado y tal, cuando no somos eso es lo que hacemos para vivir, ¿no? Somos cualquier otra cosa, pero probablemente nadie es un abogado, poquísimos lo serán. Y de repente puede ser que no tengamos como ubicarnos con esta definición, ¿no? Y yo me pregunto, ¿estamos emocionalmente preparados para el cambio que nos puede pillar? Que no es solo económicamente, no, estamos emocionalmente preparados, nos definimos a raíz de esos conceptos, ¿no? Y a nivel de educación, sistema educativo, y no hablo de keep coding, hay una ruptura total. Yo leía, salió un artículo ahora en New York Times, no sé, en uno de esos periódicos ahí grandes, donde se contaba la realidad de las universidades, de las Ivy Leagues. En los 2 últimos años, o sea, los profesores no tienen cómo evaluar la gente y están todos usando AI. Entonces, están en un escenario de notas altísimas y de gente que no sabe nada. Y las empresas conscientes de eso dicen, yo ya no contrato a Ivy League, porque no tengo cómo valorar si de verdad tiene un conocimiento que antes tenía valor, y ni sé si ese conocimiento tiene valor, ¿no? Entonces yo ya paso, voy buscando mínimamente si hay este conocimiento. Eso pasa en las grandes, en las pequeñas, en Keep Code, en todos los sitios, o sea, hemos construido el sistema de cierta forma basado en esta presión de tener que superar unos exámenes que era nuestro criterio para forzar a estudiar. Solo 30% de los alumnos estudian por motivación propia, 70% lo hace por una presión, por un objetivo, por lo que sea, ¿no? A la medida que no somos capaces de ejercer esta presión, pues quizás quedará el 30% que estudia o que aprende por gusto, ¿no? Pero los demás no aprenderán nada. Y así va avanzando y me preocupa mucho. Y si entramos en neurociencia, por ser más específicos, dicen que tenemos que ir trabajando las rutas mentales para ir fortaleciendo, si no trabajamos ninguna, si nos privamos de pensar, porque no tenemos tiempo para reflexionar, porque ChatGPT nos da respuestas más rápidas y a veces mejores que las nuestras, ¿no? ¿En qué nos convertiremos? ¿No? Y todo eso, si lo pongo todo junto, yo creo que estamos viviendo un momento muy disruptivos y tenemos que demostrar que somos sapiens, porque parece que las decisiones que estamos tomando no son las más acertadas para nuestra especie, ¿no? Si pensamos a nivel especie. Entonces, todo eso me inquieta y al inquieta yo creo que afecta a todos, o sea, afecta a la empresa, afecta a mi relación con las personas, con el mundo, con mis hijos y conmigo misma. Claro, y ¿cómo lleváis cómo estáis adaptando a la IA, por ejemplo, Keep Coding? O sea, teniendo todo esto en cuenta, ¿no? Y que están cambiando mucho todo, ¿cómo lo estáis integrando en Keep Coding? Yo doy mi opinión y después, bueno, o sea, nosotros hemos abrazado la tecnología desde el momento 1 porque entendíamos que era lo único que podíamos hacer. En nuestra opinión, gusto o tal ya no se tenía en cuenta, ¿no? Era una tendencia y fuimos de los primerísimos, incluso salimos en periódicos por crear un bot que era el Grok que tenemos antes de Elon Musk. Ahora tenemos que cambiar el nombre porque él después leyó los mismos libros de ciencia ficción que Fernando y por eso coincidieron en el nombre. Que era este ayudante de ya 24 horas, que era exacto para contestar con 24 horas las dudas de los alumnos y no da soluciones, no escribe el código, simplemente le va conduciendo a crear, ¿no? Unos profesores son favorables, otros no tanto. Ramón sacó un tema importante, es decir, pues los que apoyan son los que ya saben mucho y saben usar la IA, entonces hacen cosas prodigiosas con la IA. Pero con el perfil de estudiante que no sabe nada, al tirar de la IA, tampoco está aprendiendo nada. Entonces, no es la misma experiencia, ¿no? Yo tengo criterio y uso la herramienta para agilizar mi proceso. El otro es que todavía necesita tener el criterio. Entonces, esa es una discusión. A nivel evaluación, pues es un tema que abrí ayer en un chat con los directores. O sea, hay que ver, porque el trabajo final sí tenemos ahí, hay que hacer una presentación y tal, pero hasta ahora veníamos con prácticas, que es hay que crear código y tal, pero sabemos hoy cómo se crea código, ¿no?
Entonces, y necesitamos asegurar que esta persona aprenda algo. Y después vamos al otro desafío, que es los perfiles juniors no están teniendo encajada en ningún sector, porque las IAs ya hacen la etapa inicial. ¿Y cómo hacer, que es mi pregunta, cómo hacer un senior sin ser junior? Yo no tengo respuesta para eso. Ya la busqué incluso en la filosofía y no la encuentro. Yo es que estoy en proceso, estoy digiriéndolo, ¿vale? La inteligencia artificial, yo no le he prestado mucha atención, quiero decir, o sea, yo por formación, yo me siento un intruso en todos lados, porque nunca encajo, ¿no? Entonces, como desarrollador, la inteligencia artificial sí que toqué algo en la carrera, en una asignatura de redes neuronales, me parecieron muy lentas, te estoy hablando del año 93 o 92, y no las volví a tocar. Y ahora estoy haciendo un proceso de digestión. Le preguntaba a Eric, le preguntaba a Fernando, me han ido dando libros, esos libros son demasiado avanzados para mí y ahora estoy leyéndome la Biblia esa del Russell, me la estoy leyendo al principio, estoy haciendo mi digestión. Y a raíz de que Adriana me pidió en el Bootcamp 0, que antes en toda la lista de bootcamps que te ha dado no te ha dicho, el mío empezó entre el web y el Big Data porque Fernando y ella decidieron que había gente que tenía que tener un puente de entrada, ¿no? El mío era como un previo. Pues nos pidió Adriana ponerle como un caperuzo, o bueno, ella me dijo qué hacer, cómo metemos la IA con los que van para junior o van para becarios. Y yo al final lo que hemos decidido y lo vamos a probar en junio, empezamos en septiembre en la primera edición, es les voy a dejar hacer el proyecto final con inteligencia artificial, pero antes del proyecto final, que antes no tenían práctica, van a tener una práctica que les voy a pedir que la hagan sin inteligencia artificial para que se peleen, luego una semana conmigo, 5 días, en el que vamos a usar la inteligencia artificial con lo que hemos aprendido antes y que luego la usen. ¿Cuál es el camino que yo veo de uso? Y esto es hablar por no estar callado y quiero decir, son ideas que tengo en la cabeza porque quiero decir que yo de esto no sé nada. Pero el uso que yo le estoy dando, lo que yo estoy viendo que me está ayudando a mí y cómo podría ayudar a un novato. Utilizar la inteligencia artificial como sparring. Como sparring. O sea, yo la miro ahora y digo, si yo hubiera tenido... Yo aprendí a programar a los 14 años como buenamente podía y a los 16 cuando mi madre me compró el primer ordenador. Y yo lo hacía con el libro de Nastras, peleándome con él y pensando, no había otra cosa, y con un cuaderno. Y yo decía antes, si yo hubiera tenido internet, ahora digo, si yo hubiera tenido ChatGPT, la versión gratuita, hubiera sido la leche. Porque yo soy de los pocos que cuando le pedí a mi madre un curso de aprender a estudiar en COU, cuando empecé a suspender, y preguntaron, ¿y tú por qué estudias? Porque me gusta. Y todos me miraron así. O sea, yo soy de ese 30%. ¿Vale? 30%, sí. Yo soy de ese 30%. Estudio raro, pero estudio. Entonces, mi idea, ¿cuál es? Que se dejen de resultadismo. Yo es que no llego a entenderlo, Carlos y Adriana. Yo no llego a entender que un alumno adulto, y cuando te hablo de adulto, yo ya me noto mucho como mi padre, un yayo. Entonces, para mí adulto, por debajo de los 35 es difícil considerar un adulto. Pero venga, vamos a considerar un adulto a partir de los 25. Que un adulto se gaste la pasta que cuesta un bootcamp o que consiga que su padre le dé la pasta que cuesta un bootcamp para luego conseguir un título que nadie va a mirar y que no sea capaz de pasar unas pruebas técnicas, que es lo que va a necesitar, aparte de todo el feeling y toda la parte esta que hacéis cuando reclutáis, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Y es porque siguen anclados a la enseñanza del instituto. Entonces, bajo mi punto de vista, lo primero que hay que hacer es trabajar con el alumno, quitarle la tonta del aprobar. Que lo consigues o no lo consigues, ¿eh? Yo no lo he conseguido con todos mis alumnos del 0. Hay alumnos que me han copiado y les he suspendido. Les debería haber expulsado, pero solo les he suspendido. No titulas igual. No he avisado de este ha copiado, pero copiaban. Pero son siempre muy pocos, porque no tiene sentido. Entonces, para mí, cuanto más tiempo pasa, más pienso que lo importante es el desde dónde haces las cosas. Si tú vienes y nos pones en el campo del formulario, mi sueño es patapín y estoy cumpliendo un sueño, que el sueño puede ser, como tenía mi primo cuando le enseñé a programar en el 99, electricista y le enseñé COBOL, lo que quería era un curro que le dejara los fines de semana para salir a la montaña, nunca le ha gustado programar. Si tu sueño es ese, ¿qué sentido tiene que copies? ¿Qué sentido tiene que te lo haga ChatGPT? Utiliza ChatGPT como lo que es.
un buscador con esteroides, alguien que puede tener criterio. Entonces, lo que yo quiero hacer en esa semana, y estoy trabajando mucho en ello y peleándome mucho con la inteligencia artificial, aparte de hacer mis cositas con redes neuronales básicas y tal, para entender lo que hay detrás, es decirles a mis alumnos, utilizarla para haceros más potentes. Utilizarla para que, claro que vais a hacer mejor proyecto, pero no un mejor proyecto porque funcione leche, sino porque a ti te haya dado esteroides. ¿Sabes quién creo que ha conseguido eso en parte? La gente de web de esta última edición. Alberto estaba flipado por el nivelazo. Y no sé quién me comentó que probablemente fuera por la inteligencia artificial, pero Alberto estaba flipado. Yo conozco a algunos de los alumnos de web porque estoy convencido que han utilizado la inteligencia artificial para acelerar su proceso de aprendizaje y han hecho mejores proyectos que los que hubieran hecho sin acompañarse de ella, pero en el proyecto mandaban ellos. Esa es mi sensación. Entonces claro que abrazamos la inteligencia artificial, pero abrázala como lo que es, una herramienta. Es una herramienta. Y mi frase es, úsala de sparring. A mí el bytecoding no me gusta. Quiero decir, el nombre me parece muy, muy feo. Y de hecho en la charla lo expliqué con el tema de los implícitos y los explícitos, que bytecoding solo lo puede hacer pues una persona como tú, que codificas ya dormido. Entonces sí que te puedes dejar llevar. Pero gente que tiene que hacerlo todo de forma muy, muy explícita, colocar el espejo, hacer no sé qué, apóyate en las ayudas que te da, pero no le des las riendas. Y es eso. Entonces, mi idea es, con los que voy a tener en esta edición, no decirles si copia. ¿Quieres copiar y suspender? Vale. Oye, encantado, nos quedamos con tu dinero, más tonto eres. Vale. Pero si lo que quieres es aprender, úsala con toda la potencia que tiene. Google era una herramienta que ojalá la hubiera tenido yo con 14 años. Ojalá. Para que mi madre me comprara una revista de programación, me las veía y me las deseaba. Así que todo lo tenías que hacer tú con tu cuaderno, ¿sabes? Pues ahora con esto igual, úsalo de herramienta. Entonces yo sí que tengo una cierta confianza en que si damos con la tecla, igual que hemos dado con la tecla o que estamos dando con la tecla de humanizar las clases, si damos con la tecla de no dejarte avasallar por el resultado rápido y cómodo, sino tomártela como un potenciador, pero como el que hace deporte, que tienes que sufrirlo, creo que puede ser una cosa para que los chavales lleguen a senior antes. Esa es mi opinión. Pero es una opinión que ya te digo, esto es hablar por no estar callado, ¿sabes? Yo creo que es un camino, pero creo que requiere mucha madurez para decidir hacerlo. Y en las edades cuanto más joven, pues menos este tipo de madurez tenemos, salvo unos poquísimos que tienen muy claro que les gusta una cosa y tal, ¿no? Entonces, ese es el desafío. Por lógica y nuestro sentido común, ten en cuenta que la generación nuestra es una, esa es otra, pues la lógica es aprender, es consolidar. A saber qué lógica tendrán los nuevos, que no han tenido que pasar por lo mismo que pasamos, no han tenido que sufrir por tener una revista, ni nada de eso, es otra realidad. Claro, pero a lo que yo voy el tema es, o sea, tal y como yo me lo planteo es, si ellos utilizan la inteligencia artificial y les rinde simplemente el copiar, ¿vale? Ellos están en periodo de formación. El trabajo nuestro como formadores, ¿vale? Es que no te rinda. Quiero decir, tú no puedes exigirle a un chiquillo de 14 años que sea sensato. ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que ser tú el sensato. Entonces, lo que quiero decir es que a lo mejor, si lo que está pasando es que están copiando, pues lo que me decía Tony con los ceros, él tenía miedo. Entonces me dijo, no, Tony no, Alejandro, fue el profe de Java. Me dijo, pues una manera es, vale, hazlo como quieras, pero ya no te voy a calificar la práctica porque la práctica funcione. Vamos a tener, yo la voy a ver, voy a tener mi nota y voy a tener contigo un vistazo de 10 minutos, nada más, con preguntas de un senior que sabe lo que está preguntando y yo voy a valorar si tú has hecho la práctica o ChatGPT te ha hecho la práctica. Porque tú has podido hacer la práctica con ChatGPT o que ChatGPT te la haga. Eso es lo que me decía Alejandro. No me pareció mal criterio. Entonces, y además ahí volvemos a lo de antes, vuelves a humanizar la relación.
vuelves a poner ese timing que tú decías de estamos acelerándonos, pues nos desaceleramos. Ya no puedo corregirme con un... No, ahora tengo que gastar, tengo 20 alumnos, 200 minutos. Voy a tener que buscar 3 tardes. Pero claro, y este es un poco el tema de lo que te decía antes de los grupos de encuentro. Tiene que haber congruencia, tiene que haber honestidad en lo que haces. La vulnerabilidad tiene que ser real. Pues aquí es lo mismo. Si no quiero que ellos me chuleen con la inteligencia artificial, yo tengo que poner aquí mi humanidad. Voy a gastar 200 minutos esta semana en corregir 20 prácticas. Mala pata, nos ha dado por ahí. Yo es a eso a lo que voy. A mí me parece, ¿cómo se dice? Como una enzima, ¿no? Un catalizador. La inteligencia artificial la podemos utilizar como catalizador. Y no pensaba así antes, ¿eh? Hace 2 meses estaba aterrorizado. Esto ha sido por lo que me hizo Adriana de métete en el vibe coding, prepara aquel webinar chiquitín. Y entonces he tenido que... Y veo que sí, que mola. De hecho, me ha dado lecturas muy interesantes. Peleándome con ella, incluso de neurociencia, me ha presentado autores que ahora me gustan. Tú sabes que mi hijo de 14 años va a estar contigo, ¿no? Sí, me da un miedo que te cagas porque los adolescentes no son mi público, pero vale. Y la decisión, y ya cerramos eso, sí, porque nunca hemos forzado él, pero yo cuando vi el vibe coding perdí una noche de sueño porque leí un post de Eric y me puse a investigar y al día siguiente te contacté. Yo vi este catalizador, ¿no? Yo imagínate con 14 años, mi hijo es muy creativo, es un lector, o sea, lee 4 horas al día desde que tiene 7 años por él mismo. Yo nunca forcé, lee mangas, este tipo de cosas, pero lo importante es leer, ¿no? Yo, wow, imagínate, ¿no? La programación antes para llegar a un nivel, pues necesitaba mucho más tiempo, pero ahora imagínate, con 3, 4 meses de curso que creas esa base de concepto de pensamiento computacional, más estas herramientas, imagínate con 14 años tener este poder, ¿no? O sea, de crear cosas y tal, y fue cuando me animé a decir, pues yo creo que llegó el momento de que aprendas con esta metodología, donde vas a tener criterio primero, pero después va a jugar con este juego que es interesantísimo. Y que controles tú. Que al final controles tú. Ese es el punto. Como en el coche. ¿Y cómo veis la salida profesional, no? O sea, ahora cuesta más que esta gente consiga un empleo ahora que hace 5 años. Sí. ¿Y cómo lo estáis haciendo para que consigan empleo? Sí. Cuesta más que hace... ¿Y por qué? Sí, cuesta más que hace 10 y 15, ni te cuento. O sea, tenemos casos de un chico que compró un curso online nuestro y consiguió trabajo antes de abrirlo. O sea, con tan solo publicar, he comprado, voy a hacer el curso de iOS, no sé qué, un señor le contrató. O sea, eso pasó, ¿no? Y funcionó. Él pues era muy espabilado, en 3 meses pues consiguió hacerse con el trabajo. Pues, ¿qué estamos haciendo? O sea, yo creo que intentando mantener el nivel técnico, yo creo que todavía hay valor el conocimiento, ¿no? Entonces hay que salir con este conocimiento especializado que viniste a buscar para diferenciar. Eso pues ahí peleándonos, ¿no? Y los profesores inventando sus propios métodos para saltar a los desafíos de la inteligencia artificial. Esta solidez también que trabajamos de este lado humano cuenta mucho porque las actitudes, las soft o power skills, llamemos como quiera, cada vez yo creo que va teniendo más valor y nosotros las trabajamos también a todos los niveles, ¿no? La resiliencia pues en el día a día, pero un montón de otros elementos trabajados después. Entonces sale un ser humano más maduro y eso pues sigue teniendo valor. Pero no que me están contando de bolsa de talento, porque de momento los ratios de empleo, nosotros solemos tener una tasa de empleabilidad mantenida en todos esos años de un 97, a veces llega un 98 y se está manteniendo en 97, pero yo veo la dificultad, hablando con Accenture en concreto, ¿no? El junior, pues cada vez queremos menos, ¿no? Y el junior nuestro, pues, qué sé yo, el de universidad y poco más, ¿no? Ya no estamos aceptando otro perfil de juniors, que el reciclado, lo que sea. Es un hecho, nosotros estamos viendo, cualquiera de nosotros en nuestras áreas, es un excelente becario, ¿no? Y entonces... Y hay que ser junior para dar el salto. Entonces, no que me hayan dado todavía este feedback, pero estoy segura que está pasando. Estoy segura que está pasando. Y nosotros, digamos, ahí intervenimos más Fernando y yo,
que va un poco en la otra parte, en la parte de lo que te decía, de no dar tanto peso al contenido, es una exigencia. Para que te hagas una idea, en la segunda parte de los 101, que la llamamos Ingeniería de Sistemas 101, que es un nombre muy... porque básicamente es que aprendan a enfrentarse, o sea, que le pierdan el miedo a la complejidad inherente de los productos de software, ¿no? Que no es el script que te montas tú cuando estás en plan bricolajista con 14 años, ¿no? Y que entiendan para qué se hace. Yo, por ejemplo, recuerdo que José, el director del Bootcamp Mobile, me decía, y me tienen que venir, yo qué sé, me dio una lista de patrones de diseño, lo menos 8, algunos de los cuales me sé el nombre, pero yo ni me lo sé, porque de verdad que yo soy muy poco sistemático. Y al final lo que hacemos es, yo les doy 2 patrones de diseño. ¿Cuáles? Los que pida el grupo, los que pida la aplicación que le vamos desarrollando. Incidimos por activa y por pasiva, no te enamores como digo, del patrón, sino entiende que los hay. Y entiende que ahora tú puedes coger y decirle a IA, tengo este problema. ¿Qué patrones de diseño encajarían en este problema? No me los expliques. Arguméntame por qué encajan, cómo encajan, tal. Ya elegiré yo. Y que luego la persona se ponga a investigar. Entonces incidimos mucho, sobre todo en la primera parte de los bootcamps, sobre todo a los que vienen más de cero, en que desarrollen una manera de pensar y enfrentar los problemas. Y sabemos que ha funcionado porque, pues eso, hay algunos profesores que nos dicen, esto está funcionando. Luego cuando llegan, o sea, tenemos el caso de una chiquita, Cris, era dependienta, hizo el Bootcamp 0 y luego el Bootcamp Web. Y ahora ya está de semisenior en ASP.NET. Aprendió Python, aprendió JavaScript, pero está trabajando con .NET en C# y están encantados con ella. ¿Por qué? Porque en esos 2 bootcamps lo que ella desarrolló fue un placer por resolver problemas y una falta de miedo de decir, no sé, pero voy a ver qué. Como yo les digo, hay una frase que dice Fernando, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un programador y uno que no programa? Que delante tienen un problema, ¿no? Hazme unas 4 en raya que funcionen y que aprendan de sí mismas. Y el que no programa dice, ¿y esto cómo lo hago? Y el que programa dice, ¿y esto cómo lo hago? Voy a ver si, ya está. Ese voy a ver si, pues meterles eso. Entonces, también decirles a los profes, eso tiene que formar parte esencial. Este menos es más es eso. No os empeñéis en que se aprendan 7 patrones arquitecturales de los que se usan. En Android usan estos 2, tal. Que aprendan uno, que lo aprendan bien, pero que entiendan el por qué y el para qué, para que luego adaptarse a otro sea banal. Que te da igual, estás con Angular o con los binding esto, la programación reactiva, que la entiendas, aunque no seas capaz de tal y que puedas pasar a otro. Pues que ese enfoque percole todas y cada una de las asignaturas. Entonces es lo mismo que ha dicho Adriana en la parte humana, pero en la parte de ¿qué hacemos los humanos? Ser creativos. Porque ya no voy a decir ni pensar, porque la máquina esta piensa, a mí cada vez me flipa más cómo avanza. Pero sí que es verdad que yo la uso mucho de sparring. Yo estoy como Adriana, yo no duermo poco porque duermo muy bien, pero sí estoy bastante aterrorizado con hacia dónde vamos y estoy volviendo a leer cosas de la ilustración y algunos autores que en la ilustración fueron olvidados y que jugaban con la emoción, porque yo creo que la emoción es lo que nos va a salvar, una buena gestión emocional. Y estoy ahí leyendo y me lo paso pipa las tardes que digo, voy a echar un rato para nada, pero con la IA, y me saca autores, me saca tal, pero todo el rato soy yo. Y lo que sí me doy cuenta es que sigue siendo muy poco creativa. Entonces, ahí es donde nosotros jugamos. Pues darles eso, que cojan fe en sí mismos. Por lo que hizo el chaval este de las Navidades. Cogió el trabajo, estaba aterrorizado, pero cogió el trabajo, ¿sabes? Y se lanzó aterrorizado, pero se lanzó. Pues un poco eso. Entonces, ese menos es más a nivel técnico es lo que buscamos. Sí, en nuestra empresa buscamos más esas habilidades y ese gusto y esa curiosidad y ganas. Y, por supuesto, pensamiento computacional, pero lo buscamos más que tecnologías concretas. Y todavía llegan algunos currículum donde hay una larga lista o puntos, ¿no?, con tecnología y está plagado de tecnología el currículum, que a mí eso no me dice nada, sobre todo si no has metido cuestiones transversales, ¿sabes? Como que, bueno, como que te gusta o conoces algo de testing, que es transversal a todo el desarrollo de software, ¿no? Pues muy poca gente pone, me interesa o sé algo o hago testing con soltura. Si no, la gente sigue poniendo framework no sé cuánto, versión tal,
y el certificado de la herramienta no sé qué, Pero es que, y no pone nada más. disculpa, pero que eso en parte también es porque es lo que se espera. Te lo digo porque, mira, hace 2 semanas me llegó una oferta de tu empresa porque soy alumno de Software Crafters. Tengo el curso de TDD y me llegó una oferta de Miguel, me parece que se llama el chaval, ¿no? Y la miré y estuve por aplicar porque es que era una oferta muy chula. Quiero decir, era una oferta que digo, de hecho, creo que voy a raíz de eso, lo he estado pensando este fin de semana, voy a poner en marcha mi currículum, pero ya sé cómo lo voy a hacer, porque luego me escuché el podcast tuyo de los currículum y si hago en marcha mi currículum, va a ser un currículum puramente emocional. O sea, voy a hablar de la persona que soy. De hecho, tengo comprado un dominio que se llama Un Señor de Provincias, porque cuando hice el curso de la parte de PNL y me preguntó, ¿tú cómo te presentarías? Yo como un señor de provincias, cada vez me parezco más a mi padre, ¿no? Entonces ya no me presento ni como programata ni como tal. Pues esa oferta es muy chula, pero es rarísima. Quiero decir, yo estoy Sí, convencido que lo José que Manuel, vale lista de tecnología, ¿no? claro, José Manuel, que es el que está en la bolsa de talento, no estoy yo muy convencido de que a nuestros chicos les enseñe a presentarse a una oferta como la vuestra. Porque claro, sí es guay vuestra oferta, pero pedís uno, nosotros tenemos mucho, vosotros sois una empresa, hay tropecientas. Quiero decir, a la hora de la verdad, yo de hecho es una de las cosas que pensaba estos días cuando estábamos pensando en el podcast, ¿no? A mí siempre me ha sorprendido esta necesidad de necesito un programador en React con estos años de experiencia. Mi carpintero de Cádiz, yo no sé qué taladradora usa. No me empeño, no necesito un carpintero que use una Black & Decker y no... No, tío, tú sabes hacer carpintería, pues me vales. Entonces eso nunca lo he entendido. Pero son, sí, algunas ofertas así te caen, algunos dicen en las redes sociales, pero la mayoría lo que buscan son siglas. Entonces, claro, de hecho yo ese es el problema que tengo con mi bootcamp. Mis chicos de mi bootcamp saben pensar, pero salen sabiendo Python. ¿A dónde vas? ¿Sabes? Y Si cada vez luego quieren... aparte está que la empresa que pide también engaña. O sea, muchísimas empresas piden TDD y dicen que hacen TDD Y no, y no ni saben lo que es, ¿sabes? Lo han puesto ahí porque está de moda, Ay, pero moda. y no lo hacen ni a malas, pero lo han puesto ahí y no lo saben lo que es realmente y lo piden, ¿sabes? Sí, sí, a mí es una cosa que me sorprende, pero vamos, que me sorprende. Yo era malo haciendo entrevistas de trabajo en el 99. O sea, yo soy malo haciendo entrevistas de trabajo siempre. Cada vez que me quiero cambiar tardo muchísimos meses porque nadie me coge el currículum. Porque además mi currículum está muy deslavazado, tengo muchas cosas muy raras. Pero ya me sorprendía. Y las pocas veces, o sea, siempre que he entrado en un curro me ha pasado igual. He entrado como de rondón, ¿sabes? Como de porque no había gente, porque vienes a una cosa rara como a sustituir a un profe de Buscancero que se nos ha caído, porque, ¿sabes? Porque al final, ya no solo en la selección, sino en la propia oferta, no, no saben qué pedir. Yo, cuando mi amigo Jesús pide un pintor, pues te dice, pido un oficial de primera o pido un tal, pero nosotros es... Él no te dice que haya trabajado con estas marcas de pintura, con estos rodillos, no es, tiene un nivel claro, ¿sabes? Y luego, vente mañana, te veo, pum, ¿sabes? Mm. Nosotros, Sí, pasa con Junior, Senior, se usa o Mid, pero ¿qué es exactamente, no? Es un problema. Pues, a ver, a nosotros nos escribe mucha gente que quiere empezar a trabajar y la verdad es que nos gustaría, ¿no? Pero en nuestro caso somos una empresa muy pequeña, no podemos, y nos llegan toneladas de currículum, ¿no? Cantidades grandes. Así que es una pena que no podamos coger a tanta gente como nos está claro, llegando. Mm, Pero, y no sabemos si la demanda cómo va a ir, si a más o a menos, pero desde luego que cuando viene gente que tiene esta base de ganas, de actitud, em, lo que tú dices, en poco tiempo se pueden ser senior. En poco tiempo, con buena compañía, en una buena cultura, claro que la gente florece. Eso sin duda. O sea, y va a hacer falta. Nosotros estamos encontrando que algunos sitios donde tenemos ya un equipo de gente trabajando ya nos conocen y nos piden más senior, pero como es imposible que podamos estar siempre teniendo senior, le decimos, mira, tenemos esta persona que se ha formado aquí
que tiene 2 años de experiencia y trabaja muy bien. Y que te damos nuestra palabra de que trabaja bien y si no te gusta, pues oye, ya veremos qué hacemos, ¿no? Y ya por ahí acaban entrando, pero acaban entrando porque por la necesidad tan grande que hay. ¿Y cómo evolucionan? Bien, claro, si tú les das el entorno adecuado, luego al final los proyectos, por más que la gente se empeñe, casi nadie resuelve problemas extremadamente complejos, ¿sabes? De tirar cohetes a la NASA. Al final, a la que llevas unos meses en un proyecto, al final eso te caballo y rey. No es tan fácil arreglarlo, por ejemplo, si entras a un proyecto muy legacy, mejorarlo cada día, eso poca gente sabe, pero muchas empresas tampoco quieren eso, lo que quieren es seguir echándole leña al fuego, feature after feature, de cualquier manera, y para muchas empresas eso les vale, ¿no? Y para eso no hace falta tirar cohetes, vamos. Por eso que a mí la sensación que me da, y yo esto se lo digo a mis alumnos, o sea, si a mí tú me preguntas, un bootcamp es una formación demencial. Quiero decir, yo me acuerdo cuando Adriana no sabía que el bootcamp web y mobile era una disociación de uno que hubo al principio. Yo cuando hice, porque yo conocía a Keep Coding haciendo esos bootcamps, me hice los 2 bootcamps a la vez porque necesitaba sí o sí reciclarme y me iba al paro. Entonces digo, mira, al final hice lo mismo que los de las ediciones anteriores. Me los hice juntos. Pero yo lo recuerdo un estrés, un cambiar las rutinas de casa. Los viernes por la tarde había una cosa que hacía que ya solo iba a las 9 de la noche a tomarme la cerveza, el resto de la actividad me la perdía. Quiero decir, tuve que cambiar mogollón. Mi chica siempre dice, siempre, que el bootcamp lo hicimos los dos y mi chica no sabe abrir un ordenador. O sea, pero es una formación demencial porque por alguna razón en esta industria se ha decidido darle mucho peso a las siglas. Yo te lo digo porque, o sea, el camino que a mí me llevó a IBM fue una estupidez detrás de otra y no tenía, quiero decir, yo no tenía el perfil biólogo, psicobolero, que había entrado por efecto 2000, ¿sabes? Pero fue porque dio la casualidad de que la gente que sabía C, CIGS, DB2 estaba toda en Australia con el proyecto de las Olimpiadas. Entonces se tuvieron que conformar conmigo y con Susana. Y al final, ¿sabes? Y funcionamos que te mueres, ¿sabes? Entonces, esta obsesión por las siglas es que juega en contra de todos, pero es lo que hay. Y al final es un poco lo que hablabas tú antes, es por no atreverte a tener una persona que durante a lo mejor 2 o 3 meses va a necesitar más atención y que te puede romper alguna cosilla, pues las reglas. Lo que hablabas tú de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad puesta en juego en un grupo de encuentro funciona que te cagas. Puesta en juego en una clase funciona que te cagas. Leche, arriésgate al contratar a un joven. ¿Sabes? A un joven, quiere decir a un junior, que no tiene por qué ser joven, que puede ser un junior de 40 tacos. ¿Sabes? Sí, además ese tipo de perfiles junior, como vienen de otras carreras profesionales, aportan un montón de cosas. Aportan muchas habilidades que son muy lentas de adquirir, ¿no? Que son vitales. Qué bueno, pues no os quiero quitar mucho tiempo, que tendréis reuniones y otras cosas. Llevamos 1 hora y media, creo, más o menos. Una jarta, sí. Pero yo parece que a mí se me ha pasado corto, como que podría estar hablando mucho tiempo, pero luego la audiencia, me encuentro a la gente y me dice que son muy largos. Claro. No hay tiempo, Carlos. El tiempo es corto. Se hace corto, sí. Pero no sé si hay alguna cosa que queréis decir y que no habéis tenido oportunidad. Algo que Yo tenéis te ahí. preguntaría lo que tú consideras un profesional senior en tecnología, en programación. Es buena pregunta. El episodio anterior, bueno, no, hace unos cuantos episodios hablaba con mi compañero Miguel Cabrera de eso, que es senior, y ahí se contaba bastante. Porque yo la verdad que no tengo una definición de libro, no sabría decir que es un senior, la verdad, o una senior, no tengo muy claro. Porque ahí es que en estos años hemos visto de todo, ¿no? Gente que tiene 10 años de experiencia, pero realmente se ha limitado a hacer lo mismo que aprendió los 3 primeros meses, ¿no? No ha crecido. Yo creo que una cualidad pues, tendría que ser que una persona que esté creciendo de manera constante. No te digo que no duerma o que no haga vida, pero que a lo mejor una vez al año al menos aprenda alguna cosa
nueva, ¿sabes? Que no es todo el mundo. Pero no tengo una definición clara de senior, la verdad. Que sepa acompañar a... Quizá lo podemos definir como todos los conceptos por en qué se distingue de otra cosa, ¿no? ¿En qué se distinguiría de alguien junior? En qué es capaz de acompañar a una persona junior, ¿no? Si tú no puedes acompañar a alguien que es junior, no eres senior. Por ejemplo, ¿no? A lo mejor podríamos jugar a eso, a la eliminación de conceptos, porque alguien que es junior lo tiene más complicado para acompañar a otra persona que es junior. Se pueden acompañar mutuamente, pero en la parte técnica no le va a poder ayudar demasiado, No. en teoría. Pueden hacer un desastre juntos. Claro, se pueden animar, se pueden apoyar, coachear o mentorizarse, pero técnicamente no. Entonces, y yo creo que la persona senior además tiene que poderle acompañar en lo emocional también. Eso sería lo ideal, ¿no? Aunque puedes tener una persona senior que sea muy poco sociable y aún así hacer un buen trabajo técnico de senior, ¿no? Por eso que ahí ya son grises más que otra cosa. De todas formas, yo lo que dices, te lo digo porque lo de ser poco sociable, quiero decir que el acompañamiento emocional no va tanto para mí en que sea sociable o no, porque luego la gente es como es y los hay que son insociables, sino en que respete al junior. Es una cuestión de un trato respetuoso hacia el que tienes por debajo. Te lo digo porque recuerdo ejemplos, sobre todo del principio, de algún senior que sí, el tío era un máquina y sabía un montón, pero decías, vale, no tenemos ChatGPT, no tenemos Google porque no tenía acceso, pero yo le voy a preguntar al Señor nuestro Dios, a este señor no me acerco porque es un borde, ¿sabes? No era una cuestión de insociable, era una cuestión de falta de respeto, de miedo a perder su puesto, ¿sabes? O soberbia intelectual, soy súper listo, que también te encuentras mucho. Entonces, te lo digo porque, o sea, y esto, claro, va a salir, pero da igual. Nosotros tenemos profesores que no son sociables. Quiero decir que son del tipo introvertido, del tipo metido para adentro, de tal, pero sí serían buenos seniors acompañando porque son respetuosos, ¿sabes? O sea, y porque les gusta que los juniors evolucionen, ¿sabes? Ese placer por ver crecer a otro. Entonces, te lo digo porque lo de sociable me suena, o sea, yo ahora soy Sí, más no, sociable, pero hubo una época en que era un quizás zombie, no, ¿sabes? no es una buena palabra. O sea, yo soy muy introvertido en realidad. Y está el poder de los introvertidos, ¿no? Este libro famoso Sí, sí. de Susan Cain, que es muy recomendable. Me refiero a lo mejor es a esa capacidad de ser cariñosos con otra persona, ¿vale? Incluso más allá del respeto, que puede ser un respeto muy neutral, el tener cariño para poderla acompañar en algún tipo de proceso, ¿no? A mí la palabra que me gusta usar, que no es mía, es de Rogers, es la calidez. Dar calidez al otro, ¿sabes? Ni tan siquiera es, o sea, él cuando habla de la aceptación incondicional, habla de una aceptación cálida, ¿sabes? Una aceptación que la otra persona sienta eso. Se sienta, no se tiene que sentir cariño, sino que era un poco, ¿no? Lo que te decía de ese minuto, lo que cada uno transmitía. El otro escuchaba y tú lo que te sentías era cálidamente acogido. El otro solo escuchaba, ¿sabes? Pues va un poco por ahí. Si tienes ese respeto base, ya luego tú ya sé todo lo sociable que quieras, di todos los tacos que quieras, sé lo introvertido que quieras, ¿sabes? Respeto hacia el junior y sobre todo mucha confianza en que lo que mola es que verlos aprender. Eso es... Pero no estamos regresando al principio, la empatía. Claro, Al fin y al cabo, el cariño, el cálido, lo que sea. Sí, no, sí. De cierta forma es un poco esta apertura, ¿no? Para este encuentro con las limitaciones que pueda tener de nivel, de no sé qué, pero que se abra a este encuentro, sí. Atreverte, sí, atreverte a eso. ¿Vais a hacer formaciones al público general sobre empatía, sobre habilidades de trabajo en equipo, estas cosas? ¿O está en vuestros planes? Absolutamente. Primero porque yo creo que es por donde va la formación en general. O sea, ¿no? Es la curiosidad, aprender a desaprender, o sea, es como pensamiento crítico,
es donde nos tenemos que formar, porque antes era lo que venía a través del proceso de formación que existía, ¿no? Pues la universidad de cierta forma era pensada para desarrollar este pensamiento crítico a través de conducirnos por lecturas, por no sé qué. Este proceso no está llegando más por sí solo, por todas las limitaciones, por las cámaras de eco, por los algoritmos y todo eso, ¿no? Entonces, me preguntaban en un podcast también, ¿no? Entonces, ¿qué hay que enseñar en enseñanza básica? Yo quizás el arte de aprender a vivir, o sea, porque lo demás ya está viniendo hecho, ¿no? Entonces, tendremos que enseñarles a vivir, filosofía, este tipo de cosas. Qué bueno. Pues ha sido un placer. La verdad que muy agradecido de que lo que nos habéis contado. Muy contento de teneros por aquí. Yo creo que lo que estáis haciendo tiene mucho valor y contribuye a hacer un mundo mejor, que es lo que decía Adriana. Ojalá, pero el mundo ahora está complicado, pero en fin, sin duda ninguna. Yo siempre digo que cuando tienes de verdad asumido esta empatía y este deseo de hacer lo bien, ¿no? O sea, no sé qué, no es cuestión de cantidad, que a veces es, ¿no? El fracaso, que sé, pues vino una persona a tu clase, pues mira, si terminó una y pudiste ayudar a una, si de verdad entiendes el espíritu de ayudar, ya has hecho un enorme trabajo, ¿no? No estamos hablando de cantidades, no, es que si no ayudas a 1000, no sé qué, pues a veces, no sé, es que estamos, si entendemos de verdad este mundo, de la empatía, del desarrollo personal, de la generosidad y tal, tenemos que desconectar de las métricas que no pertenecen a eso, ¿no? Y digo eso porque no sé en qué medida mayor o menor, pero sí hay un propósito muy firme y de hacerlo de esta manera que comentamos aquí, ¿no? Pues con cuántas personas hemos hecho, pues no tengo ni idea, pero no es en la cantidad que está el tema, es exactamente mantener este propósito bajo cualquier circunstancia, ¿no? Eso es. Sí, no es cantidad. Yo creo que el impacto que nos sirve para crecer no es la cantidad de gente a la que llegamos, sino que hay una calidez humana en la conexión. Sí. Que lleguemos a conectar con la gente. Que lleguemos a conectar con la gente. Yo sí te digo la verdad, porque no le doy muchas vueltas, pero para mí es importante como dos cosas. Me lo paso pipa. O sea, no te puedes imaginar lo que disfruto. Además, me pasa de días de estos, porque además, Adriana lo sabe, no estoy en la mejor situación familiar y el año pasado fue, por ejemplo, horribilis. Y de esto de acabar una clase, 3 horas seguidas de clase, que yo además suelo dar 2 o 3 minutos para ir a mear y ya está. O sea, que no son 3 horas de clase y salir de las 3 horas de clase mucho mejor que entré, ¿sabes? Entonces, por un lado me lo paso bien y por otro lado recuerdo que cuando mandé a la porra todo y demás en 2005, uno de los mejores colegas que tenía le dije, me voy a hacer psicoterapeuta. Tú, psicoterapeuta, en 2 años estás volviendo a programar. Y llevaba razón, tampoco me puedo alejar de la programación. Entonces, digamos que he encontrado un sitio en el que me lo paso pipa y luego encima te encuentras con el regalazo, que ahora ya estoy más habituado, pero sobre todo al principio, de un montón de peña que te recuerda como yo recordaba a la señorita Elvira, ¿no? Como aquella persona que le los primeros pasos y que te recuerdan con mucho cariño. Los closing, por ejemplo, son una gozada. Y hay incluso gente, bueno, yo me he llegado a encontrar gente que me ha dicho, ¡oh, tú me enseñas! Y me han visto grabado en un vídeo, o sea, que es un curso que tenemos grabado, ¿sabes? Entonces, para mí yo me lo paso muy bien. Y lo que he aprendido a nivel personal es lo que te decía, ese desde dónde, ese mostrarme vulnerable y atreverme, no ya solo aquí, sino en otros campos. Eso es, ¿sabes? Si eso al final se consigue que haya más gente y demás, pues miel sobre hojuelas, ¿sabes? Va un poco por ahí, en mi caso. O sea, yo no me planteo mucho más. Qué bueno. Pues nada, espero que cuando queráis, aquí podéis volver a contarnos qué estáis haciendo y qué estáis aprendiendo por el camino, que será un placer teneros aquí. Así que
El placer es nuestro, o sea, maravilloso el encuentro y deseando verte no solo por aquí, pero también en la vida real, digamos, ¿no? Seguir estas conversaciones. Espero que sí, que nos veamos pronto. Un abrazo. Igualmente. Muchísimas Venga, gracias. hasta luego.